Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Transformando Familias. Estamos felices de tenerte con nosotros. Recuerda que nuestros horarios son lunes y miércoles 7 p.m. oración y clamor. Viernes 6 p.m. alabanza y adoración. Y nuestro servicio dominical 9 de la mañana, en vivo con tu familia. En breves momentos daremos inicio a nuestra transmisión en vivo. Aparta este momento junto a tu familia. Recuerda que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos cada uno de nosotros. Bienvenidos. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Qué bueno tenerlos nuevamente en nuestros servicios online para enseñar y transmitir la palabra de bendición a cada uno de nuestras vidas, pero también aprovechando que cada uno estamos en nuestras casas, dedicados a escuchar la palabra del Señor. Voy a invitarte que abras tu Biblia allí en Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 58, versículo 13, y vamos a leer el 13 y el 14. ¿Está conmigo allí? Levanta un fuerte aplauso para yo saber si ya estás allí con la palabra de bendición. Amén y amén. Bien, listo. Isaías capítulo 58, dice la palabra del Señor: si trajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Algo que tengo que decirte, amada iglesia, es lo que la misma palabra del Señor nos está hablando de un día ¿de qué? De reposo. ¿Un día de qué? De reposo. Y voy a invitarte que vayas allí sin perderme este pasaje tan emocionante, tan hermoso de Isaías, pero vaya conmigo a Lucas capítulo allí, Isaías capítulo 10, versículo 38. Este es un capítulo en que lo hemos leído muchas veces, lo hemos aprendido durante miles y miles de años, se ha predicado y hemos estado estudiando la misma palabra del Señor durante miles y miles de años. La misma palabra del Señor nos dice: aconteció que yendo del camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, dice la palabra, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje, esta historia que la misma palabra nos enfoca, es hacer silencio. Repite conmigo: hacer silencio. Algo que tengo que hacerte entender, amada iglesia, es que en este tiempo, en esta hora, el Señor hizo un silencio apacible, total, que le dice: no más, iglesia, calla, enmudece y escucha. Repite conmigo: calla, enmudece y escucha. Dice allí la palabra del Señor: si trajeres del día de reposo tu pie. En pocas palabras, el Señor está hablando: si trajeses el día de reposo tu vida. Tu pie significa tu vida. Hacer tu voluntad en el día santo. ¿Cuál es ese día santo? ¿Únicamente los viernes? ¿Únicamente los domingos? ¿O cuál quizás tú piensas que es el día de Semana Santa? No, Señor, me dice la palabra que todos los días para el Señor deben ser ¿qué? Santos. Amada iglesia, ¿en qué estabas enfocando tu vida antes de pasar este tiempo de cuarentena? ¿Mi tiempo es del Señor o mi tiempo es mío?
Amada iglesia, anteriormente, cuando estábamos antes de la cuarentena, no teníamos tiempo. Amada iglesia, venían los afanes de ¿qué? Del trabajo, los afanes de los niños, los afanes del colegio, los afanes de miles y miles de cosas, y no teníamos tiempo para el Señor. Inclusive el pastor decía: venid, vamos a orar, y no llegaban. Permítame decirte esto, no oraban. Muchos le decían: mi hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene? Pastor, porque llego tarde. Pastor, porque estoy trabajando. Pastor, es que el transporte no alcanza a llegar. Pastor. ¿Cuántas veces te has justificado? Yo te pregunto, el día de ayer estábamos observando un pasaje, esta semana, qué pena, estábamos observando un pasaje tan interesante, y es que el Señor nos llama a hacer silencio. ¿Hacer qué? Silencio. Gozarnos en medio de ¿qué? De esta tribulación. Algo que tengo que enseñarte, amada iglesia, es ¿cuál es tu afán el día de hoy? Estamos en cuarentena, estamos metidos en una casa. ¿Cuál es ese afán? ¿El dinero? Permítame decirte algo. El Señor te ha dicho y nos ha dicho en medio de la palabra que Él sostiene mi casa cuando estoy con Él. Él no me va a abandonar, en ningún momento me va a abandonar. Y si yo te digo a ti, ¿cómo le vas a agradecer al Señor cuando vas a la cena y la cena está llena? Porque yo sé que Dios te ha bendecido. Yo sé que la cena no está desocupada. Amada iglesia, tengo que decirte que el Señor siempre está en medio de nosotros. Algo que tengo que enseñarte es que la misma palabra me está diciendo que en una cultura pagana, en el mundo, aquellos que no le temen al Señor y no conocen las Escrituras, el día del Señor es para trabajar. Permítame decirte esto. ¿Cuántas veces has conocido un vecino en tiempo no de cuarentena, sino antes de la cuarentena, que estaba trabajando domingo tras domingo y no le quedaba tiempo? Si yo te pregunto, ¿esas familias tenían dinero? No, amada iglesia. ¿Por qué tenían que trabajar domingo tras domingo? Porque el dinero no les alcanzaba. Una persona que no trabaja domingo tras domingo es porque tiene aún dinero en su bolsillo y puede tomar un espacio, puede pasmar y decirle: familia, hoy no vamos a trabajar. Yo no necesito trabajar un día domingo. Pero ¿qué pasa? El día domingo lo que hace una persona que trabaje de domingo a domingo lo hace esclava del mismo trabajo, de la misma ocupación, amada iglesia. Y te hago una pregunta: ¿qué pasará después de esta cuarentena? ¿Qué va a pasar, amada iglesia? Mira, esta semana estuvimos observando un mensaje de una persona de jóvenes que mandó al grupo de la juventud vía WhatsApp, y hacía esa pregunta: ¿qué va a pasar? ¿O cómo va a ser nuestra vida después de esta cuarentena? ¿Qué va a pasar? La gran pregunta es: ¿seguirás justificándote? ¿Seguirás diciendo no tengo tiempo? Mira, amada iglesia, hoy en día toda esta cuarentena nos ha acogido y nos ha metido en una búsqueda espiritual. Discúlpeme. ¿Una búsqueda qué? Espiritual. Y algo que tengo que decirte es que la misma situación espiritual nos ha hecho doblar rodilla, nos ha hecho estar a las 6 de la tarde buscando al Señor. De pronto te levantas 5 o 6 de la mañana y buscas al Señor. Ahora te sientas y coges tu almuerzo y le das gracias al Señor. Bien por esa, vas bien, vas por buen camino. Pero ahora te hago esta pregunta: ¿qué pasará después? ¿Qué pasará ese día cuando el presidente Duque diga: ya no más, ya se acabó el tiempo de cuarentena, ahora sí todos pueden salir a los parques, a los colegios, los trabajadores pueden salir a su trabajo? Ahora, ¿cuál va a ser tu excusa? Señor, no puedo porque ya tengo trabajo. No puedo, Señor, no puedo. Si en el tiempo de cuarentena, ¿qué pasaba? Tenías tu tiempo. ¿Por qué hoy en día sí tienes tiempo y cuando ya pasa el tiempo de cuarentena ya no tienes tiempo? Pastor, ya no tengo tiempo para ir a orar. Los miércoles no puedo. Si voy los miércoles, no voy los viernes. Si voy los viernes, no voy los miércoles. Esta es la disculpa de muchos hoy en día. Amada iglesia, mira lo que dice la palabra del Señor. Me dice, y volviéndose allí, qué pena, dice que Marta le estaba diciendo allí, afanada y turbada,
dice que está afanada de muchas ¿qué? Muchas cosas. ¿Por qué? Porque ella no es que no quería escuchar al Señor, no era eso. Yo me imagino que Marta estaba latente, estaba tan afanada para buscar ¿qué? Consentir, atender al Señor. Yo me imagino que la casa de Marta estaba desorganizada cuando el Señor Jesús llegó a la casa, y ella, por pena, por querer atender a su Señor, se dedicó a ¿qué? A hacer los quehaceres de la casa. Pero el Señor le dijo: no, yo no quiero eso en tu vida. Yo no quiero que tú te estés afanando. Yo no necesito que tú estés recibiéndome con lo mejor. Yo necesito que tú entregues tu corazón, dice el Señor. Por eso esta palabra tan hermosa, allí en Isaías, allí la palabra del Señor nos dice: si trajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia. ¿Cuántas veces has ido a una reunión de miércoles orando con una delicia? O porque te tocó, o porque el pastor te tiene que sentar, o porque el pastor tiene que verte en la iglesia. No, tiene que ser una delicia. Escúchame muy bien: deleítate a sí mismo en Jehová, dice la palabra. Escúchame muy bien: hoy sí tenemos tiempo en la mesa, tiempo allí en intimidad con el Señor, y es un deleite. Pero ¿qué pasará cuando el presidente Duque diga: ya, no más? ¿Será que vas a ir los viernes, los miércoles, los domingos con un deleite? ¿O simplemente seguirás como venías antes? ¿Seguirás llegando tarde a la iglesia? ¿Seguirás llegando al final? Escúchame muy bien: al final, cuando dan los pasajes. Ay, pastores, que me quedé dormida, me quedé dormido. Ay, es que mis hijos, ay, que esto, ay, que lo otro. Colocarás disculpas, amada iglesia. Mira lo que dice la palabra: llamares delicia, santo. Wow, una reunión santa, un deleite santo, dice la palabra. Y sigue diciendo allí: glorioso de Jehová, y lo venerares. ¿Qué significa veneración? Significa prioridad. Escúchame muy bien: ¿se llama qué? Prioridad. Algo que tengo que decirte es: cuando yo venero ese momento tan hermoso. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando estaba en una iglesia, y puedo observar y puedo analizar dentro de mi vida, y puedo echar unos años atrás, juntamente con mis hermanos, nosotros añorábamos que llegara un sábado la reunión de jóvenes. Nos encantaba que llegase ese momento, lo venerábamos, queríamos que pasara la semana rápidamente para llegar a ese servicio de jóvenes. ¿Por qué razón? ¿Por el líder? ¿Porque el líder predicaba bonito? No, señor, porque nos fascinaba aprender de la palabra del Señor. Y hoy en día, amada iglesia, este es un tema tan importante, este tiempo de cuarentena. Tú no puedes simplemente volverte sarcástico o simplemente como una persona, no sé cómo llamarlo, supersticiosa, ya. Así es, supersticiosa, de que uy, estamos en cuarentena, no me toques a metros, uy, salúdeme acá, salúdeme allá, y no sé qué, cuántas veces. Y cuando ya pase este día de cuarentena, ya te vuelves una persona normal, normalita. No, amada iglesia, nosotros debemos tener la misma característica de siempre. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y el Señor nos dice: yo no vivo de preocupación. Cuando tú lees en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que el Señor andaba preocupado, ¿cuándo te habrás dado cuenta que el Señor no andaba preocupado? Inclusive los preocupados eran los apóstoles. Allí en Mateo, Marcos, Lucas encontramos cuando el Señor alimentó a 5,000. Acuérdense, ¿quiénes estaban preocupados? ¿El Señor Jesús? No. ¿Quién estaba? Los apóstoles. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo los vamos a alimentar? Dime cómo hacer. Y el Señor le dice: tranquilos, que llegará el momento en que yo los tengo que alimentar. Yo sabía, yo tenía entendido qué iba a hacer en ese momento. Y es por eso que hoy te digo: no te preocupes, no te metas en tus afanes. ¿Me estás entendiendo o me estás entendiendo? Inclusive aún hay un pasaje también allí en Lucas o en Juan, no recuerdo bien la cita, pero dice la boda de Canaán. Recuerda que el Señor Jesús estaba tan tranquilo en esa boda. ¿Y quién llegó? La mamá. Y le dijo: hijo, ¿ves que se está venciendo o se está acabando el vino? Y el Señor Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora.
Y si recuerdan ese pasaje, dice que el vino se sirvió hasta lo último. ¿Me hago entender o no me hago entender? ¿Y quién hizo ese milagro? ¿Los discípulos? ¿María? ¿El esposo? ¿La esposa? No, dice la palabra en esta historia, dice que el Señor hizo el mejor vino. Escúchame muy bien, amada iglesia. Y por eso te digo, no te afanes en esos deleites hoy en día del afán del virus. ¡Bú! Está como el fantasma. ¡Bú! No, amada iglesia, permítame decirte algo. El Señor te está diciendo, no te sientas afanada. No te sientas afanada, hija mía, hijo mío, porque yo estoy contigo. Te levanto día tras día, amada iglesia. Por eso te estoy diciendo allí, la misma palabra del Señor dice, si lo venerares, no andando en tus propios ¿qué? Caminos. No andes en tus propios caminos, no te afanes, no te llores, sino el Señor te está diciendo una cosa tan importante. Allí dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando de tus propias palabras, entonces te deleitarás. ¡Wow! Nuevamente el Señor diciéndote, gózate en estos momentos. Gózate cuando tú te deleitas, cuando tú haces que tu día sea santo, que tu día sea para el Señor. El Señor te está diciendo, entonces te deleitarás en Jehová, y yo haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Cuáles son las alturas de la tierra? ¿Los cielos? ¿Acaso el Señor te va a poner allá en la cima y tú andando? No, Señor. Esta es una palabra que simboliza el arrebatamiento, amada iglesia. Tengo que hacerte entender lo que la misma palabra te está diciendo. Yo te haré subir sobre las alturas de esta tierra. El Señor te está diciendo, si tú te deleitas, yo voy a estar contigo y te salvaré y te arrebataré y estarás en las bodas del Cordero. ¿Estás entendiendo, amada iglesia? Y mira, y sigue diciendo allí, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Wow, los que entienden la palabra del Señor, la misma palabra del Señor dice que el pueblo de Israel es el pueblo escogido. Pero también me dice allí que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor nos hace parte de esta tierra prometida, porque tú eres heredero y coheredero. Escúchame muy bien, amada iglesia. Por eso tengo que hacerte entender lo que la misma palabra de Dios nos está hablando en esta noche. Por eso es importante, amada iglesia. Los judíos así lo entendieron. Los judíos apartaron el tiempo para el Señor. Ellos apartaron y se ciñeron a las cosas que el Señor estaba dando. Y una cosa tan importante, y si tú lo lees desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a entender que el pueblo de Israel es una nación grande y próspera. Hoy en día Israel es una nación grande y próspera. Permítame decirte algo. ¿Has escuchado las noticias? ¿Has escuchado que Israel está con virus? No me contestes, porque no me puedes contestar. Pero escúchame muy bien. ¿Quiénes son los que están hoy en día con virus? Latinoamérica. Pero el pueblo del Señor, Dios los está cuidando. Israel es un pueblo escogido. Israel ha entendido el propósito de servir al Señor. Y esa tierra que está allá en Israel, están pasando dificultad, pero no por epidemia, sino que ellos, por ser escogidos, se levanta, escúchame muy bien, se levanta enemistad contra ellos. Porque si tú lees Reyes, si tú lees Isaías, si tú lees Jeremías, vas a entender que aún Israel siempre había nación que se quería levantar contra ellos. Y el Señor les decía, espere tantico, que llegará el día en que yo vengaré y haré de ustedes victoria. Y si tú te das cuenta, Judá, Israel había sido exterminada, pero durante muchos años ya atrás Israel volvió a ser nación. Escúchame muy bien, hace años atrás ya Israel ya se volvió nación. Y esos son los últimos acontecimientos proféticos, apostólicos que nos habla la palabra del Señor. Que Israel sea una nación. Y lo está logrando porque el Señor está con ellos. ¿Cuánto más nosotros que también somos hijos del Señor?
Amada iglesia, cuánto más que el Señor me dice que yo soy hijo de Dios, porque soy llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque he creído en Él, porque le he entregado mi vida al Señor, porque yo ya no tengo el control, sino Él tiene el control ¿de qué? De mi vida. Ahí es donde debo aprender a poner ese control. Yo no me alimento porque mis manos lo hacen, no, Señor. El Señor me da el privilegio de levantarme día tras día, darme las manos para ir a mi trabajo a laborar. No es porque yo tengo el trabajo, no, amada iglesia, es porque el Señor me da el privilegio, escúchame muy bien, ¿de qué? De laborar. Y eso es lo que quiero hacerte entender el día de hoy. Levántate, iglesia, honra al Señor día tras día, con tu familia, con tu dinero, con tu la cena, con tu vida. Hónralo solo a Él. Piensa en Él, amada iglesia. Levantémonos, generaciones, jóvenes bendecidas, familias bendecidas, que vamos a encontrar el deleite del Señor. Yo te voy a invitar a que levantes un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Es la voluntad de Dios, no tu voluntad. Yo quiero que cierres tus ojos allí y le digas: Padre, delante de ti, hoy quiero venir ante ti a buscarte. Padre, he fallado muchas veces, Señor, pero me has permitido, Señor, estar en este tiempo de cuarentena, este tiempo de silencio, pero no quiero ser o convertirme como Marta. Hoy quiero delante de ti, Señor, convertirme como esa mujer, María, la cual lo único que ella quería era escuchar la voz de su Señor, y se sentó a escuchar su voz, se sentó a contemplar su presencia, se sentó a honrarle a Él. Por eso esta misma palabra de Dios dice: llegará ese día de reposo, y cuando tú lo veas deleite, cuando tú lo veas allí glorificado, el Señor te está diciendo: me alegraré de ti, y tú te alegrarás, dice el Señor, y tendrás la herencia del Señor Jesús allá en el reino de los cielos. Y porque Jehová lo ha hablado, y el Señor no es hombre para mentir. Cuando Él habla es porque Él lo va a cumplir, amada iglesia. Por eso tengo que hacerte entender: deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate allí, en todos los tiempos que estás allí en tu casa. Cuando estás lavando, cuando estás haciendo quehaceres, cuando estás sentado, cuando estás tiempo en la palabra del Señor. Es tiempo, amada iglesia, que te deleites. Deleítate a sí mismo en Jehová. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Levántase fuerte aplauso al Señor. Amada iglesia, qué bueno tenerlos en este lugar aprendiendo, escuchando la palabra del Señor. Edifica primero mi vida y sé que edifica sus vidas. Amén. No se les olvide nuestras reuniones el día domingo a las 10 de la mañana. 9 de la mañana, qué pena. 9 de la mañana, ya pensaba que ya habíamos salido de cuarentena. 9 de la mañana, todos conectados. Pedimos disculpas porque sé que hay algunos domingos que hemos tenido fallas, pero en el nombre del Señor nos estamos preparando, amén. Entonces no se les olvide el domingo, allí estamos. Dios me los bendiga, los amo con todo mi corazón y no se olviden, estamos en cuarentena, pero no cuarentena del Señor. Bendiciones y abrazos, chao, chao. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que la palabra del Señor haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que nuestros horarios son lunes y miércoles 7 p.m. oración y clamor. Viernes 6 p.m. alabanza y adoración. Y nuestro servicio dominical 9 de la mañana. Conéctate con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Síguenos en redes sociales como @ICTFamilias. Somos una iglesia que camina para Cristo. Hasta luego. Bendiciones.